Hola, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días. Este día pues vamos a continuar con el programa educativo de la Asociación de Diabetes y Corazón, ADICO. Mi nombre es César Corleto Santana, soy el médico que está colaborando con el programa educativo. Pues recordarles de que todas las conferencias, podcasts, todo lo que son actividades educativas, pues están en las redes sociales para que las tengan a su disposición y consultar las veces que ustedes deseen. Y muy pronto, pues durante este mes, vamos a estar también en la plataforma de Spotify para que puedan también escuchar todos los podcasts, las conferencias a través de ese medio para las personas que suelen consultar Spotify. En este día vamos a hablar sobre lo que es el tratamiento farmacológico de la diabetes. No voy a dar una clase magistral de cómo actúan los medicamentos, ni las dosis, ni efectos adversos que podamos tener, etcétera, sino que más bien el objetivo de este tema es que conozcamos cuáles medicamentos tenemos a la disposición para tratar y controlar la diabetes, que sepamos un poquito más sobre cómo iniciamos el tratamiento, qué pautas tomamos para iniciar un medicamento y decidir cuál iniciarlo. Y vamos a hablar de algunas circunstancias o situaciones especiales como la tercera edad, insuficiencia renal crónica, etcétera, que generan pues ciertas interrogantes a las personas respecto a por qué el médico, por qué el doctor, la doctora eh, le está dejando X medicamento, y tal vez a otra persona han visto de que no lo ocupan o es una dosis diferente, o a pesar de que tal vez la mamá tiene diabetes, la hermana tiene diabetes, y una está ocupando un medicamento, otra, y los objetivos que el doctor recomienda de control de glucosa, pues son tal vez más elevados que la hermana. Entonces, vamos a aclarar un poquito estas interrogantes y explicar por qué se toman estas decisiones. Bien, iniciando lo que es el tema, pues que haciendo un poco de recordatorio de las charlas anteriores, ¿qué es la diabetes? Pues la diabetes sabemos de que es una enfermedad crónica, compleja, que requiere una atención médica continua, ¿sí? Con estrategias para reducir los riesgos multifactoriales más allá del control glucémico, es decir, no es que no sea importante tener un control de glucosa adecuado, sino que también más allá de eso, junto a eso, controlar las demás enfermedades o complicaciones que una persona pudiera tener, ya sea derivadas de la diabetes o no, y llegar a un control, digamos, más integral de la persona en general. Esto pues claramente requiere que el enfoque sea individualizado, es decir, que no todo o no lo que funciona para una persona vamos a poderlo ocupar en otra por diversas situaciones, ya sea por edad, ya sea por actividad física, problemas de peso, etcétera. Entonces, esto va a requerir diversas estrategias farmacológicas y no farmacológicas. Pero antes de entrar un poco en detalle de eso, recordemos cómo es el origen de la diabetes. Sabemos de que en general la dividimos en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 pues es por destrucción de las células que hay a nivel de lo que es el páncreas, aquí este órgano que ven que estoy señalando con el puntero, que es el encargado de producir y secretar la insulina. Entonces, hay destrucción de esto y esto provoca pues un déficit absoluto de insulina. Y por eso en las personas que padecen diabetes tipo 1, el tratamiento básico va a ser la insulina. Ahora, en la diabetes tipo 2 no pasa esto, no hay destrucción autoinmune de las células que producen la insulina, sino que hay diferentes mecanismos que pueden provocarlo. Y en esta lámina pues podemos ver todo eso. Hay incremento en la lipólisis, esto quiere decir de que hay más, digamos, grasa libre en el corazón, en la sangre, perdón, en los vasos sanguíneos,
y esto incrementa la resistencia a la insulina y por ende aumenta la glucosa en sangre. A nivel de lo que es el riñón se reabsorbe más glucosa, por ende aumenta los niveles de glucosa. A nivel de lo que es el tejido periférico, músculo, grasa, etcétera, hay resistencia a la insulina, es decir, perdón, que es decir que la insulina, pues a pesar de que esté en unos niveles adecuados en sangre, no puede hacer su acción principal, que recordemos es la de cuando nosotros comemos y esa comida se digiere y se convierte en glucosa, la insulina se encarga de tomar esa glucosa y introducirla dentro de la célula, valga la redundancia, perdón, dentro de la célula de todos los cuerpos. Y de ahí pues tomamos energía también para hacer nuestras actividades físicas, etc. Bien, entonces cuando hay resistencia a la insulina, vemos que ese mecanismo pues está interrumpido y la glucosa empieza a aumentar también en sangre. Hay incremento en la secreción de glucagón. Esta hormona se encarga, digamos, de aumentar los niveles de glucosa cuando es necesario, pero en la diabetes ese equilibrio se rompe y hay un incremento de esta hormona y por ende aumentan los valores de glucosa en sangre. A nivel de lo que es el hígado, pues aumenta también la producción de glucosa, disminución de secreción de insulina a nivel de lo que es el páncreas o de resistencia a su acción y disminución del efecto incretina, que digamos que son mecanismos que también controlan la glucosa y cuando estos se ven disminuidos aumenta la glucosa en sangre. No voy a entrar mucho en detalle en esto, pues, pero sí quiero que nos quedemos con la idea de que hay muchos mecanismos por los cuales la glucosa puede elevarse en sangre y por eso también tenemos diferentes estrategias con los fármacos para actuar no solo sobre un mecanismo de estos, sino que sobre varios. Por ponerles un ejemplo rápido, la metformina, que ya es muy conocida por todos, pues actúa sobre la producción hepática de glucosa y sobre la resistencia a la insulina. Entonces, si se fijan, actúa sobre estos dos, pero no otros medicamentos, digamos, pueden ayudar a actuar sobre otros mecanismos para mejorar aún más ese control de glucosa. Entonces, ¿cómo es el tratamiento de la diabetes? Como les decía, es individualizado con estrategias farmacológicas y no farmacológicas, siempre incluyendo la actividad física y terapia nutricional, o sea, digamos un plan de alimentación y todas las demás estrategias no farmacológicas que van a ir ayudadas, por ejemplo, de promoción de estilo de vida saludables. Aquí es cuando, por ejemplo, en la consulta el doctor o la doctora les dice que hay necesidad de dejar de fumar, por ejemplo, beber menos para las personas que beben, hacer más ejercicio para las personas que usualmente no lo hacen. Vamos a necesitar educación en diabetes, que es parte del programa en el que estamos ahorita, de parte de la asociación. Control de las cifras de glucosa o de glucemia y de los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, esto se basa en múltiples estrategias dirigidas principalmente a la prevención y al control de alteraciones metabólicas y de los procesos asociados. Entonces, debe de incluir todas aquellas medidas que permiten, digamos, prevenir la enfermedad o prevenir o retrasar las complicaciones de dicha enfermedad. Y recordemos que, como les decíamos con la licenciada Morales en la videoconferencia anterior, a pesar de los beneficios de la terapia nutricional y la actividad física, la enfermedad tal cual es progresiva, es decir que también el deterioro progresivo de la secreción de insulina va a ser necesario que en la mayoría de las personas que padecen diabetes, el inicio del tratamiento farmacológico es casi, digamos, inevitable, ¿sí? Y en algún momento incluso el uso de insulina. Entonces, al momento de elegir qué tratamiento dar, es necesario tomar en consideración muchos factores, ¿sí? Entonces,
aquí vamos entrando ya a cómo iniciamos entonces el tratamiento en la diabetes. Pues quiero ponerles un ejemplo de la vida real para que vean, digamos, y vayan, eh, digamos, viendo las diferencias o cómo iniciamos y elegimos cierto medicamento sobre otro, o cuáles serían, digamos, las recomendaciones sobre eso. Entonces, les presento el caso de una mujer de 58 años, que padece de hipertensión arterial, problemas de peso, tiene obesidad y dislipidemia, problemas de colesterol y o triglicéridos. Estos dos ya en tratamiento. Como antecedentes importantes, la mamá de ella pues padecía de diabetes. Los exámenes con los cuales llega a la consulta son glucosa en ayunas de 196, hemoglobina glicosilada de 9.5% y pues estos de colesterol, triglicéridos y creatinina. Me voy a enfocar en lo que es glucosa en ayunas y hemoglobina glicosilada. Entonces, digamos al momento de elegir qué tratamiento, vamos a ver, por ejemplo, en ella, edad, el peso, otras comorbilidades, hemoglobina glicosilada. Si se fijan, es del 9.5%. Entonces, ¿qué tomamos en consideración? Características propias de cada persona. Comorbilidades, como les decía, en el caso de ella, hipertensión, problemas de peso, dislipidemia, preferencias de la persona, es decir, si prefiere terapia con medicamentos orales sobre inyectables, que en este caso, o en la mayoría, mejor dicho, de casos, las personas le tienen un tanto de temor a la terapia inyectable, ya sea insulina o no. Hay que valorar el riesgo de hipoglicemia de esas personas, el peso, como les decía, el objetivo de control que estemos buscando. Por ejemplo, en ella, mujer de 58 años, que pueda tener cierta actividad física todavía, etcétera, pues probablemente el objetivo de hemoglobina glicosilada que busquemos va a ser de, por ejemplo, 7%, entre otros factores. Y generalmente, como les hacía recalqué anteriormente, tomamos como punto de partida la hemoglobina glicosilada. Esto más que todo para determinar qué tratamiento pudiéramos iniciar, si con uno, dos o más fármacos y cuál elegiremos. Y también en base a esto, por ejemplo, determinar si es necesario iniciar, por ejemplo, con insulina o no. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene entre 7 y 7.5% de hemoglobina glicosilada, pues muy bien, probablemente se va a controlar muy bien con un solo medicamento para tratar la diabetes. Ahora, si viene, por ejemplo, con hemoglobina glicosilada arriba de 7.5%, más otros problemas, probablemente va a ser necesario no un medicamento, sino que dos. Y si hablamos, por ejemplo, con una hemoglobina glicosilada mayor al 9%, así como el de esta señora, vamos a requerir ya sea doble, triple terapia o incluso el uso de insulina. Ahora, el uso de insulina depende de si esta persona tiene síntomas asociados a la diabetes, si hay pérdida de peso, o sea, si está en un estado, digamos, de catabolia o es necesario de una manera urgente bajar esos niveles de glucosa, pues lo más recomendable va a ser tal vez al inicio insulina. Y esto va a determinar pues posteriormente con los otros controles si se continúa la insulina, si se modifica el tratamiento, etc. Entonces, si se fijan, para iniciar el tratamiento no es solo dejar una pastilla o un tipo de medicamento. Por lo general, la mayoría de las personas inician con metformina, pero a día de hoy, con los avances que han habido en los medicamentos y tratamientos de la diabetes, no se puede, no solamente se puede iniciar con metformina, también hay muchos otros medicamentos que pudiéramos ocupar, que voy a decir, tal vez no son mejores, pero depende del caso individual de cada persona, va a ser tal vez un mejor escoge otro medicamento que sobre la metformina.
Ahora, por ejemplo, en ella, regresando al caso, ¿con cuál iniciamos? Pues les decía, si nos basamos en la hemoglobina glicosilada, que es arriba del 9%, pudiéramos considerar la insulina. Ahora, tiene problemas de peso, por ejemplo, problemas de hipertensión arterial. La hemoglobina glicosilada está de 9,5%. Por ejemplo, también estamos hablando de que tiene 58 años, o sea, es una persona, digamos, todavía no de la tercera edad, y no hay síntomas asociados de catabolismo, o sea, no hay pérdida de peso con la diabetes, no hay, por ejemplo, poliuria, polidipsia en exceso. ¿Sí? Entonces, pudiéramos considerar, por ejemplo, iniciar con 2 medicamentos, actividad física, eh, la dieta, y evaluar en un par de días, semanas, cómo va evolucionando. Entonces, y no necesariamente sería empezar, por ejemplo, con metformina o glimepirida, que son 2 medicamentos muy frecuentes que se ocupan en la diabetes y que están en nuestro medio de una manera, digamos, bastante popular. No necesariamente pudiéramos empezar con esos, ¿sí? Sino que, por ejemplo, pudiéramos optar, sí, por la metformina, pero en el caso de ella, por el exceso de peso, tal vez la glimepirida no sea la mejor escoge, ya que tenemos otros medicamentos que pudieran contribuir a reducir peso, ¿sí? Todo lo contrario a la glimepirida. Ahora, no siempre va a ser esto regla general. ¿Sí? También aquí tenemos que evaluar una parte importante que es el factor económico de la persona, y que pues también esto el factor económico también es importante hablarlo y discutirlo con cada uno, ya que no va a ser lo mismo dejar una metformina o una glimepirida a dejar, por ejemplo, otro medicamento como una linagliptina, una empaglifosina, etc. Ahora, ¿qué tipos de tratamiento pudiéramos ofrecerle? Aquí los podemos dividir de diferentes formas. Yo los voy a dividir o los he dividido en tipos de tratamiento inyectables y no inyectables, ya que esto es, digamos, tal vez lo primero en lo que las personas se fijan, si va a necesitar insulina o no. Y cuando se les dice, miren, vamos a probar, o ellos dicen, probemos con pastillas, etcétera, y el doctor accede, se les ve en la cara una sensación de alivio de que no van a ocupar la insulina o no se van a estar inyectando, porque hay un temor muy grande al uso de la insulina. Entonces, dentro de los inyectables, aparte de las insulinas, tenemos unos medicamentos que se llaman análogos de GLP-1. Dentro de estos son medicamentos inyectables, ya sea una vez al día, o también tenemos otros que son semanales, o sea, una vez a la semana. Generalmente, a veces estos se pueden ocupar o se recomienda también ocuparlos previo al uso de insulina, si se puede, como una terapia inyectable alternativa a la insulina, a manera de intensificar, digamos, el tratamiento o el control de la diabetes. Y por el otro lado tenemos los no inyectables, que casi todos son, digamos, orales, como la metformina, las sulfonilureas, por ejemplo, como la glimepirida o glibenclamida, que muchos de ustedes la conocen, glitazonas, por ejemplo, como pioglitazona, que tal vez no se les hace muy conocidas a algunos, inhibidores de las alfa-glucosidasas, que son tal vez como la carbosa, que no es muy conocida tampoco o no se ocupa mucho, sobre todo por los efectos secundarios que pueden a nivel gastrointestinal producir. Tenemos los inhibidores de la DPP4, sí, que son del grupo de incretinas junto a los análogos de GLP-1, que también son orales y que tienen poca incidencia o ninguna incidencia sobre, digamos, el peso de la persona, riesgo bajo de hipoglicemias en comparación a las sulfonilureas o a la glibenclamida, y son medicamentos que podemos ocupar incluso en estadios avanzados de insuficiencia renal crónica. Tenemos los inhibidores de SGLT2,
que actúan a nivel del riñón, inhibiendo la reabsorción de glucosa. Tienen mucho impacto sobre lo que es el peso, el control de la presión arterial. Ameglitinidas, que creo son poco utilizadas en nuestro medio, y análogos de GLP-1, que aquí el único oral es la semaglutida, que hasta donde yo tengo sabido, pues no tenemos de ese medicamento en nuestro país, solo los inyectables. Entonces, si se fijan, la terapia que tenemos, o los medicamentos disponibles que tenemos para tratar la diabetes, pues son bastantes. Tal vez algunos no se les son conocidos a la mayoría de ustedes, pero que sí existen y que todavía siguen, pueden ser alternativas previo al uso de la insulina. Ahora, dentro de los no inyectables, la metformina, vieja conocida de todos, riesgo bajo de hipoglicemia o bajones de azúcar, tiene cierto impacto a nivel de lo que son lípidos y peso. Generalmente se ocupa o lo ocupamos en personas que tienen problemas de sobrepeso y obesidad, ya que puede ayudar, en algunos estudios ha demostrado que lo ha ayudado a reducir, a controlar la glucosa, o por lo menos tiene un efecto neutro sobre el peso. Las sulfonilureas, pues que son como la glibenclamida y la glimepirida, que es un secretagogo de insulina. Eso quiere decir que va a lograr, y por ponerlo en palabras sencillas, lograr de que el páncreas secrete un poquito más de insulina, digamos, por decirlo así, y eso hace de que podamos, digamos, el cuerpo con el efecto de la insulina, recoger y guardar en las células más glucosa de la que se pudiera si no ocupáramos, por ejemplo, las sulfonilureas. Ahora, estos medicamentos, este grupo de medicamentos, por ejemplo, en personas ya de la tercera edad, pues a veces puede ser no muy recomendable. Hay un riesgo moderado o elevado de hipoglucemia o bajones de azúcar en las personas que lo ocupan. Entonces, y no se, ya en ciertos estadios de insuficiencia renal crónica, pues no son tampoco recomendables utilizarlos. Las glitazonas, como la pioglitazona, pues son medicamentos tal vez no muy conocidos, son muy buenas, disminuyen bastante lo que es la resistencia a la insulina, solo que pueden dar un poco de edema o hinchazón, por decirlo así, y en personas que padecen insuficiencia cardíaca, pues tal vez no son muy recomendables, o ya que se ha asociado, por ejemplo, a que pudiera dar ciertos efectos adversos en este grupo de personas. Los inhibidores de las alfa-glucosidasas, como la carbosa, pues son medicamentos que se pueden ocupar ahora, solo que tienen el inconveniente de que a nivel gastrointestinal pues producen muchos efectos adversos. Los inhibidores de la DPP-4, como la linagliptina, por ejemplo, se pueden ocupar incluso en estadios ya muy avanzados de insuficiencia renal crónica, y hay otros de este grupo que se pueden seguir ocupando con la correspondiente, digamos, disminución de dosis, y que ayudan también, tienen poco impacto sobre lo que es el peso, ayudan a controlar bastante lo que son los niveles de glucosa, sobre todo glucosa dependiente, insulino dependiente, y que muy relacionados a los periodos postprandiales. Los inhibidores de SGLT2, por ejemplo, como canaglifosina o empaglifosina, si hay alguna persona que escuche que los está ocupando, por ejemplo, puede ser, no me van a dejar mentir, a veces siente o en los exámenes aparece una mayor carga de glucosa o de azúcar en el examen general de orina, pero es también parte del efecto de estos medicamentos. Ayudan a la reducción también de peso, mejoran los perfiles de control de presión arterial también, por lo que tienen muchos beneficios a nivel de lo que son, a lo que es a nivel cardiovascular, que están muy recomendados en protección tanto renal como cardiovascular, igual que los análogos de GLP-1. Dentro de estos, como les decía, los que tenemos a disposición en el país son inyectables. Por ejemplo, tenemos la dulaglutida, que es inyectable semanal, es decir, que ustedes la dosis que se van a poner es una vez a la semana.
Tal vez algún inconveniente de estos al inicio del tratamiento son que efectos gastrointestinales, sobre todo náuseas, vómitos que pudieran generar, pero esto generalmente es al inicio del tratamiento, que posteriormente es muy tolerable o desaparecen. Y tenemos otros que vienen en combinación fija también con insulina, y otros que son pues ellos solos, que se ocupan una vez también al día. Entonces, si fijan, tienen diversos beneficios cada uno. Las dosis, pues eso depende de cómo se manejen. Y cada uno puede servir para intensificar el tratamiento de nuestra diabetes. Ahora, dentro de los inyectables, como les mencionaba, los análogos de GLP-1 que mencioné anteriormente y las insulinas. Dentro de las, digamos, dentro de las insulinas, pues tenemos varios tipos. Tal vez para la mayoría las más conocidas son NPH y insulina regular, que son de las que más se ocupan, creo yo, dentro de nuestro país, pero que también hay diferentes tipos de insulinas. ¿Sí? Ahora, dentro de lo que son el uso de las insulinas y, por ejemplo, también el GLP-1, tenemos varios beneficios. Por ejemplo, con las insulinas, tal vez la desventaja o el pegue más grande que le encuentran las personas al uso de la insulina es que se tienen que estar inyectando. Y eso no a la mayoría no les gusta, o depende del régimen de insulina, del tratamiento de insulina que estén ocupando, pues múltiples inyecciones a lo largo del día, tienen que tener un mayor control o el mayor monitoreo en casa de las glucosas. Entonces, estarse pinchando, digamos, los dedos con el glucómetro, pues tampoco como que genera mucha, eh, digamos, satisfacción en ese sentido, ese tipo de tratamiento, pero que lo podemos ocupar en cualquier etapa de la enfermedad, incluso en insuficiencia renal crónica, incluso en periodos de diálisis. Y pues aquí tal vez desmentir un poquito más adelante algunos mitos que tenemos sobre el uso de la insulina, ya que muchas personas todavía tienen la idea de que la insulina es mala, que la insulina mata, y se rehúsan al uso de la insulina y retrasamos, digamos, la intensificación del tratamiento de la diabetes con el uso de las insulinas y por ende no podemos retrasar o prevenir ciertas complicaciones. Entonces, con respecto a los análogos de GLP-1, estos son inyectables, como les decía, tienen muchas ventajas tanto cardiovasculares, de protección a nivel de lo que es el riñón y disminución de lo que es el peso. Son medicamentos que a día de hoy se están, no son nuevitos, todavía se siguen haciendo pues muchos estudios sobre el impacto que estos medicamentos pueden tener sobre la diabetes y sobre otras enfermedades, ya que incluso pueden actuar a nivel de lo que es el hígado graso en las personas, pero no por eso tampoco lo vamos a recetar o las personas vayan a querer ocuparlos a diestra y siniestra por problemas de hígado graso o solo por problemas de peso. Entonces, cada persona, como les digo, el enfoque es individualizado. No podemos generalizar tratamientos en todas las personas, tanto por factores de cada uno como también factores pues, económicos, como les decía. Entonces, estos medicamentos tienen muchos beneficios, como les decía, renales, cardiovascular y control metabólico, y que pueden ser una terapia previa al inicio de la insulina. Ahora, dentro de los tipos de insulina, tenemos insulinas basales. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, la NPH, insulina glargina, podemos mencionar de Temir, por ejemplo, que son insulinas, la NPH, que se colocan una o dos veces en el día, y pues glargina, de Temir, etcétera, que generalmente se ocupan una vez en el día. La acción de estas pues tiene mayor duración que la NPH. El riesgo de hipoglicemia con este tipo de insulina pues es mucho más bajo que con una NPH, por decirlo así, y que presenta ciertas ventajas, digamos, a la hora de usar insulina en las personas de la tercera edad o en personas que padecen de insuficiencia renal crónica o diabetes tipo 1.
Insulinas prandiales, cuando nos referimos a estas, pues nos referimos a insulinas de acción rápida. Aquí podemos mencionar la insulina regular o rápida, que muchos de ustedes conocen y tal vez ocupan, pero también tenemos otras como por ejemplo la Aspart, la Lispro, Glulicina, que tienen, digamos, ciertas ventajas sobre la insulina regular. Yo digo que la insulina regular sea mala, se puede seguir ocupando, solo que, por ejemplo, el riesgo de hipoglicemia después de ocupar una insulina Lispro versus una insulina regular, principalmente después de las comidas, es más bajo frente a la regular. Generalmente la acción de este tipo de insulinas es más rápida, haciendo de que podamos ponerla junto con el almuerzo, junto con la comida, perdón, o incluso al haber terminado la comida, y el tiempo que actúan también es más corto. Entonces, tienen ciertos beneficios sobre la insulina regular. Y las insulinas premezcladas, pues son insulinas que vienen ya fijas en un mismo lapicero o frasco, con una dosis ya, digamos, fija, tanto de una insulina rápida como una insulina intermedia o basal, que también tienen ciertas ventajas incluso sobre la combinación de insulina NPH con insulina rápida. No voy a entrar, digamos, mucho en detalle sobre los tipos de insulina, dispositivos que existen, etcétera, para, pues, ya que vamos a posteriormente hablar, vamos a tener un espacio para hablar solo de los tipos de insulina, pero sí, digamos, hacer mención sobre ciertos puntos, sí, sobre esto, de que dentro de los dispositivos que tenemos de insulina, tenemos frascos y lapiceros. Los lapiceros pues ya vienen precargados, hay unos que se pueden seguir reutilizando y solo se cambia, digamos, el dispositivo donde viene precargada la insulina. Tenemos los frascos que conocemos mucho, en los que viene la NPH, la insulina regular o rápida, y que hay necesidad de combinarlas y de extraer el contenido a través de una jeringa. La ventaja, por ejemplo, también que pudiera haber sobre esto es que la manipulación a veces puede ser un poco más sencilla el usar un lapicero sobre jeringa, ya que puede haber un poco menos de error a la hora de la extracción de insulina y la colocación, ¿sí? Aquí va a variar también la longitud y grosor de las agujas, también puede ser a veces importante, y que inyectemos la insulina en las zonas adecuadas, o sea, que también exista un sistema de rotación de donde estamos inyectando la insulina, higiene adecuada tanto de manos como de la zona donde vamos a inyectar, para evitar también la administración de la insulina a nivel intramuscular, o sea, que no vaya la inyección o la puesta de la insulina en el músculo, sino que sea subcutánea, en la grasita, por decirlo así. Las zonas recomendadas, pues, muslo, glúteos, zona superior de los brazos, abdomen también, y ocupar un sistema de rotación. Ahora, lo que sí tal vez nos vamos a detener un poco en cuanto a lo que es la insulina, es, por ejemplo, cuando iniciamos la insulina o cuando hacemos insulinización. Esto generalmente lo hacemos cuando no se consigue un adecuado control metabólico con medicamentos orales o fármacos inyectables diferentes a la insulina, como los GLP-1, o también cuando estamos frente a una persona con una hemoglobina glicosilada mayor del 9%, como el caso que les ponía, y hay síntomas asociados de catabolismo. Entonces, si se fijan, estos, digamos, son dos parámetros generales, ¿sí? Pero también, y en líneas generales, el inicio de la insulina va principalmente con una insulina del tipo basal, agregada al tratamiento oral, si ya lo había, y después posteriormente se puede intensificar con el paso del tiempo
o si es necesario en ese momento, con insulinas prandiales o insulinas de acción un poco más rápida, que son las que se colocan con los tiempos de comida. Entonces, eso obliga el uso o introducción de mayor cantidad de insulina o dosis para mejorar el control metabólico. Como veíamos y platicábamos, la progresión de la enfermedad en un determinado momento pues va a requerir que intensifiquemos y cambiemos medicamentos y que incluso agreguemos terapia inyectable, ya sea GLP-1, que no son insulina, o propiamente hablando ya de la insulina. Ahora, ¿qué pasa con los casos, por ejemplo, de las personas de la tercera edad, enfermedad renal crónica y niños? Bien, en los niños, que generalmente es diabetes tipo 1, pero como veíamos en otras charlas, ya también tenemos casos de diabetes tipo 2 en niños, sobre todo con niños que padecen de eso, tienen sobrepeso y obesidad. Pues aquí el tratamiento va a ser insulina. Sí, y aquí generalmente el tratamiento es mezcla, insulina rápida con insulina basal. Y pues aquí también podemos mencionar los dispositivos que existen. Ya puede ser a través de lapiceros, frascos o sistemas integrados con bombas de insulina, por ejemplo, también que existen. Ahora, con respecto a la tercera edad, pues aquí es un apartado muy especial también, ya que las necesidades de insulina en la tercera edad pueden ser diferentes a los de una persona más joven, o por la misma edad se necesite introducir ya el tratamiento con insulina. Ahora aquí hay que tener cuidado, ya que como les decía, los objetivos de control que busquemos en una persona de la tercera edad van a variar mucho. No es lo mismo una persona de 90 años que tiene dificultad para ver, tiene dificultad para la movilización, ya tiene problemas cardiovasculares pues un poco más severos. No le vamos a tratar de que los controles de glucosa pues sean tan estrictos como el 6.5% 7 de hemoglobina glicosilada, que en una persona de 40, 50 años que todavía está en una edad muy productiva, que todavía tiene actividad física, se vale por sí mismo, etc. Entonces, en las personas de la tercera edad valoramos mucho las condiciones en las que ellos se encuentran en ese momento para decidir qué tratamiento vamos a dejar, decidir la dosis y qué objetivos de control de glucosa estamos buscando. Entonces también podemos tener, por ejemplo, una persona de 70, 80 años que también que él o ella viven sola, que se valen por sí mismo, que no tienen dificultad para ver, etcétera, pues tal vez los objetivos de control pues van a ser más cercanos al 7% o al 6.5%, pero lo importante va a ser también reducir o prevenir las hipoglicemias o los episodios de hipoglicemia o bajones de azúcar en las personas de esta edad, ya que esto pues en una persona de esta edad los pone en riesgo de eventos incluso cardiovasculares o de hipoglicemias severas, ya que también el umbral o la percepción que puedan tener ellos de las hipoglicemias o bajones de azúcar, pues se encuentra disminuido. Entonces, no se asombren o no se extrañen, por ejemplo, que su abuelito o su mamá, que ya tiene más de 60, 65 años, pues el doctor no les va a hacer, digamos, tan estricto en los objetivos de control. Los medicamentos que le recomiende tal vez vayan por ahí por ya terapia inyectable frente a algunos otros, ya que conforme la edad avanza, también la enfermedad renal, sobre todo en personas que tienen muchos años de padecer la diabetes, ya está a veces muy establecida. Entonces, a nivel de lo que es esta situación o los casos de enfermedad renal crónica, pues si el riñón no nos está funcionando adecuadamente, muchos de los medicamentos de los que estábamos hablando, que son medicamentos orales, pues van a ser un poco limitados el uso o la dosis que podamos ocupar, y tal vez incluso algunos van a estar contraindicados la utilización. Y por eso en muchos casos, personas de la tercera edad con ya cierto grado de enfermedad renal crónica, lo que se recomienda es mejor el uso de terapia inyectable con insulina. Entonces, si se fijan,
la idea que quiero que nos llevemos o que comprendamos es de que también el tratamiento, como les decía, es individualizado y la estrategia no es únicamente solo el bajar la glucosa, mejorar los niveles de glucosa. Sí es uno de los objetivos lograr eso, pero en general es lograr un control metabólico o un control integral de la persona, no solo de la diabetes, sino que del resto de las enfermedades o complicaciones que puedan tener, tomando en consideración todos los factores de los que hablábamos. Y aquí mucho entra también, por ejemplo, los mitos que tenemos sobre lo que es el uso de la insulina, porque muchas personas tienen el miedo a que la insulina pues los puede matar, la insulina los puede dejar ciegos, etcétera. Entonces, decirles de que todas esas situaciones pues no son verdad, la insulina no los mata, tampoco los va a dejar ciegos. Lo que sí puede llegar a, por ejemplo, producir problemas de visión es ya una complicación de la diabetes que se llama retinopatía, o otro tipo de complicaciones de la diabetes que sí puede llegar a terminar en un desenlace ya un poco más fatal como la muerte. Pero el uso de la insulina, pues en mi opinión muy personal también, es todavía un medicamento o una terapia que va a ser difícil que desaparezca. Tal vez con los nuevos medicamentos que estamos viendo, pues se retrasa el inicio de la insulina, pero aún teniendo estos medicamentos, recordarles de que mientras más temprano tratemos de controlar la diabetes, mientras más temprano también iniciemos en algunos casos la insulina, mejores desenlaces vamos a tener a lo que son a nivel de las complicaciones, a causa de la diabetes, etcétera. Entonces tampoco le tengan miedo cuando el médico aconseja el uso de la insulina, ya que si lo hace es porque ha visto que así va a ser, digamos, la mejor opción en ese momento o a largo plazo del uso de la insulina. Entonces eso ha sido, digamos, todo esto, eso ha sido todo por este día, perdón. Muchas gracias por las personas que nos hayan estado escuchando. Si hay preguntas, dudas, como les decía, háganlas llegar a través de las redes sociales, ya sea por Facebook, por Instagram. Está el número de WhatsApp también de la asociación, lo pueden encontrar en la página de Facebook de ADICO, ¿no? Y de Instagram. Y pueden hacer llegar sus preguntas respecto a tratamiento farmacológico que vamos a tratar de resolver la próxima semana en un en vivo a través de Instagram y de Facebook. ¿Sí? Entonces, nada, darles muchas gracias, que estén atentos cuando lancemos ya en la plataforma de Spotify lo que es el podcast y todas el audio de las charlas que estamos dando. Y que recordarles de que también está el programa de afiliados de la asociación, en el cual pueden obtener el carnet de la asociación, ser miembros y a través de este carnet y las alianzas estratégicas que se han formado con la asociación, tener ciertos descuentos o beneficios en odontología, consulta médica, laboratorio clínico y óptica. Recordarles que cualquier duda o pregunta acerca de eso también se pueden acercar a la asociación o llamar a la asociación al número de teléfono para pedir más información de eso. El costo del carnet por ser miembro es de $3, cuota única a lo largo del año, y los beneficios se mantienen vigentes durante un año que dura el carnet. Posteriormente, pues media vez se venza el carnet, hay que renovarlo. Y recordemos de que aunque el tratamiento farmacológico que tengamos, ya sea insulina u otros tipos de medicamentos orales, para mejorar nuestro control, no debemos dejar de lado la parte de educación en diabetes, la dieta o el plan alimenticio, terapia nutricional y el ejercicio o actividad física. Entonces, son pilares muy importantes que nunca los debemos dejar de lado a pesar de que los medicamentos hayan necesidad de cambiarlos o intensificarlos. Muchas gracias por su atención. Espero sea de su agrado y nos estamos viendo pues la próxima semana.